tanta riqueza y con tanto vigor es aquella que corresponde. Ha habido una designación que confirma las líneas tradicionales de la conducción de la Iglesia Católica y que nos afecta particularmente porque el Papa es argentino. Y esto constituye un hecho histórico porque el hecho de que sea argentino afecta a los argentinos, afecta a los latinoamericanos, afecta a los americanos, a los africanos, a los asiáticos, a los europeos, porque está expresando una profunda crisis de la Iglesia Católica que por primera vez en unos cuantos siglos presenta el desaliento de un Papa que renuncia ante una situación que no puede conducir y elige un Papa de un espacio que siempre se habían negado a reconocer. Hay aquí un reconocimiento de problemas muy serios que atraviesa la Iglesia Católica, pero por supuesto la tendencia nuestra va a ser analizarlo, y es lógico desde el punto de vista de lo que ha pasado en el país y además en esta ciudad. Encima es porteño el Papa, o sea, esto subraya y nos lleva todavía a analizar más profundamente este tema. Creo que está claro que ha sido una mala noticia, y esa mala noticia acaba de comenzar y va a tener muchos despliegues. En 1979 yo estaba exilado en México y fue el momento en que se eligió Papa a Wojtyla. Y lo que sucedió en México fue que parecía que se hubiera elegido un Papa mexicano, porque el aparato comunicacional entonces dominado por Televisa y la TV Azteca convirtió la movida del Papa y por supuesto su primera presencia en México en algo de la vida cotidiana de cada mexicano. Y hoy ya hemos visto instalado un movimiento tan impresionante del aparato de comunicación hegemónico nacional, que es el que va a darse de manera persistente, permanente, introduciendo un elemento político nuevo, decisivo, que lo vamos a tener acá el tiempo que este hombre esté conduciendo la Iglesia de Roma, o hasta que renuncie. Creo que nosotros tenemos acá que analizar la relación de la Iglesia y los grupos hegemónicos en nuestro país, en todo el mundo, y de la Iglesia y del Estado en el mundo, y particularmente en la Argentina. Y creo que hay que analizar un tema muy peculiar porque en todas las intervenciones de hoy no surgió la palabra mujer. Y el tema que está presente por su ausencia es que esta acción persistente de la Iglesia Católica es, como siempre, la exclusión decisiva de la mujer en su espacio. Es la Iglesia que tiene a la Virgen María como un dogma decisivo y al mismo tiempo presenta una exclusión drástica de la vida social y política de la mujer, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad. Y esto se ha visto presente en estos años de cambio del kirchnerismo. Nosotros tenemos que ver en esta historia, me parece que hay que observar también la forma de designación de este Papa de los anteriores. Me extraña que no podamos poner en discusión que estamos frente a la prédica de una institución que ha planteado y que plantea la renovación democrática de las sociedades y es la monarquía absoluta más totalitaria que existe en el mundo hoy. Esto parece que fue un argumento del siglo XVIII, pero el problema es que los que están en el siglo XVIII son los que se reunieron en el Vaticano, no los obispos del mundo, 115 cardenales, porque inclusive los obispos del mundo, son muchísimos más, tampoco surgen de las bases democráticas católicas, son elegidos desde arriba. Esto, por supuesto, es consciente en muchísimos sectores de la Iglesia, pero nos tiene que plantear y subrayar el carácter del atraso institucional que se combina con avances del capitalismo mundial y su vinculación con la Iglesia Católica. Se dijo acá y está clarísimo que uno de los componentes decisivos es poder enfrentar en la parte más importante numéricamente de la Iglesia Católica en el mundo
los movimientos nacionales populares que están avanzando con todas sus diferencias y contradicciones. Pero también la Iglesia tiene problemas muy serios en el mundo. Este hombre no se va a poder ocupar todo el tiempo de lo que sucede en la Argentina. Está el Islam, están los problemas y la relación con el judaísmo, está el avance y el dominio de otras religiones en Oriente, y también la presencia de esta autonomización, de esta descristianización, de este posiluminismo que menciona con muchísimo fervor la Iglesia para ser crítico de la autonomía de las personas, de la liberación de los pueblos, de la liberación de la mujer. Entonces, creo que nosotros tenemos que observar este tema con mucha agudeza. Tiene una característica, sería imposible hablar de Wojtyla sin hablar de solidaridad, y por supuesto este es el Papa, digamos, podía hacerse otro chiste, ¿no? Alguien diría, ustedes pusieron dos presidentes montoneros, pero nosotros con el hierro pusimos un Papa peronista. Bueno, hay que aludir a eso y a esa lucha de los años 70 que está presente hoy también. Y podemos aludir también a otros insignes rebeldes jesuitas, como el que mencionaba el otro día en esa entrevista que fue aludida acá de Filmus a Chávez, donde él dijo en su incomparable acento caribeño, yo leía a Taylor de Chardin, el gran jesuita que fue marginado porque planteó una reivindicación profunda de la evolución, y esta evolución se encarnaba al catolicismo en una perspectiva material. Y también quiero reivindicar a otro jesuita que está dentro de la otra tradición, a pesar de que era un hombre de edad muy avanzada y su protagonismo fue anterior, que fue el padre Hernán Benítez, que fue el confesor de Evita, pero fue también el hombre que junto a Carlos Mujica hizo aquella bendición de los cuerpos caídos de Fernando Balmerini y Carlos Ramos, y por eso fue castigado por la jerarquía. Aquí hay una batalla profunda teológica, y una batalla profunda teológica y política que está en el interior, en la cabeza de los propios que luchaban en esa perspectiva. Por ejemplo, se ha mencionado acá a Carlos Mujica, y él efectivamente tenía una relación muy singular con algunos que éramos sus discípulos. Él fue el que me dijo, lee el libro de Jean-Yves Calvet, El pensamiento de Carlos Marx, que más que una biografía de Marx es un estudio notable del marxismo, y creo que no se hizo una sinopsis tan notable de 600, 700 páginas como ese. Lo leí, por supuesto, me dice marxista. Y al mismo tiempo Mujica tenía una pertenencia férrea también a la institución. En esa época en donde se discutía la lucha por la liberación y las discusiones de otros sacerdotes que decían sí, la lucha por la liberación, pero también tenemos que democratizar la Iglesia, tenemos que hacer que los sacerdotes puedan casarse, tenemos que hacer que las mujeres puedan llegar al sacerdocio, tenemos que hacer democrática la Iglesia. Eso está presente hoy. Es evidente que hay una victoria potente en esta designación, pero también este tsunami que nos pasa por encima y que todavía no ha terminado de pasar, es también una enorme responsabilidad y una gigantesca expectativa para aquel que la ha desatado. Me refiero a todo el Colegio de Cardenales al poner a Bergoglio. Esa expectativa va a tener que ser respondida. Y creo que nosotros, en la Argentina, como otros en sus espacios, los que estamos hablando acá en una dimensión de acción política, tenemos que seguir haciendo la política que es necesaria. Y haciendo esa política vamos a enfrentar aquello que sea necesario enfrentar de esta política de la Iglesia. Porque es cierto que no hay acá un sentimiento anticatólico. Podría decir que el uso de anticlericalismo fue muy reaccionario de parte del vocero del Vaticano, porque quien hablaba en contra del clericalismo y del constantinismo, de ese emperador romano que capturó a la Iglesia para ese estado, por ejemplo, uno de ellos era Carlos Mujica y los curas del Tercer Mundo. El clericalismo es reducir la Iglesia al aparato eclesial. Entonces,
Aquí nosotros vamos a tener que encontrar en la calle, en el territorio de lucha, a todos aquellos que luchen por estas demandas democráticas, por estas demandas plurales, y también por aquellos que se preguntan por el destino del mundo, que se lo pregunta a todo el mundo, los católicos, los islámicos, los humanistas inmanentes, y en ese espacio también discutir, pero no concederles la alianza con el capitalismo, la alianza con el poder económico y el poder político y el poder militar. Recordemos a Baseotto, recordemos a los capellanes militares, algunos de los cuales pudieron sacarse de las Fuerzas Armadas y otros están ahí adentro porque tenemos un tratado que se firmó, porque tenemos un artículo 2 de la Constitución que dice que sostenemos el culto católico, gran discusión constitucional. Por eso hay que cambiar la Constitución, no para abolir y atacar al catolicismo, no para perseguirlo, no para que no se pueda manifestar. Claramente tenemos que salir de esa trampa, sino que tenemos que plantearnos que a lo mejor en una acción del Espíritu Santo, que es tan existente como lo que dijo Maduro, yo estoy en contra de lo que dijo Maduro sobre Chávez, pero es incomprobable como que el Espíritu Santo existe. Es lo mismo, muchachos. A ver, que me demuestren eso, o que me demuestren que no lo hizo Chávez. Hay una sujeción a la dogmática religiosa de la Iglesia Católica que es muy tremenda. Esa sujeción ha creado una subordinación notable. Y por supuesto comparto completamente la crítica a esta absurda posición demagógica de decir tenemos un papa peronista que recoge lo peor del ser nacional argentino, que es lo peor que nosotros aborrecemos de él y que en América Latina o en el mundo nos muestran cuando quieren decir lo peor de la Argentina. Acá lo que necesitamos es justicia social real, necesitamos democracia, necesitamos fuerzas armadas que estén liberadas de manejos dogmáticos, necesitamos que todo el mundo se pueda expresar y que las mujeres y los hombres sean libres y que América Latina sea libre. Y las instituciones que lo apoyen serán bendecidas. Y los que se pongan en contra serán enfrentados sin necesidad de ninguna cosa diferente, ninguna cosa especial. Ahora sí, tengamos en cuenta que lo que dijo este gran político y agitador de masas, diferente a su antecesor, es que va a salir a la calle. Y va a salir a la calle con todo, y ahí nos vamos a encontrar.